Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al Pleno de la Diputación de Palencia, en la sesión ordinaria de hoy, día 25 de noviembre, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero, acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿algún comentario o rectificación? Pues pasamos a su votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, que es cambio de denominación de la obra número 8009 del Fondo de Cooperación Cubierta para Frontón Corto Cubierto en Sant Cebrián de Campos. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del día, personal, acuerdo sobre relaciones laborales del personal funcionario. Y por si hubiera debate o algo, yo creo que el 3 y el 4 pueden ir conjuntamente, aunque la votación sea independiente. Entonces, sobre el 3 y el 4, si hay alguna intervención. Don Jesús Guerrero. Sí, buenos días. Vamos a votar a favor de estos dos puntos, el acuerdo con los funcionarios y el convenio colectivo del personal laboral. Así lo hemos dejado ver también en la comisión informativa. Pero ciertamente sí que queremos expresar que este voto a favor no avala para nada la política de personal que se lleva a cabo por parte del equipo de gobierno. Es decir, este Grupo Socialista ciertamente en ese sentido no va a dar ningún plazo a la misma. Creemos que la propia dinámica de negociación y el propio devenir de estos dos acuerdos lo pone de relieve, ¿no? Es decir, estamos hablando de un marco temporal del convenio y del acuerdo que empieza el 1 de enero del 2008 y termina el 31 de diciembre del 2012, en las líneas, digamos, generales, más allá de que haya alguna actividad que tiene otro periodo, ¿no? Pero en lo general el marco de vigencia del convenio y del acuerdo son estos 4 años desde el 1 de enero del 2008, digo bien. Y estamos a 25 de noviembre de 2009. Es decir, estamos aprobando estos documentos prácticamente a mitad de este periodo de convenio y de acuerdo, lo cual habla efectivamente de que pues ha habido muchas dificultades para establecer estos acuerdos. Nosotros no hablamos de culpas, pero sí hablamos de responsabilidad, y la responsabilidad del equipo de gobierno siempre es mayor. Entendemos que al final se ha ido a muchos de los postulados que defendían los representantes de los trabajadores. Y eso a pesar de estar prácticamente 2 años o año y medio con este planteamiento abierto del convenio y del acuerdo, y creando no pocas tensiones también entre el personal de la Diputación. En ese sentido, por responsabilidad, nosotros votamos que sí cuando hay un acuerdo aprobado por los sindicatos, los representantes de los trabajadores y el equipo de gobierno, nos adherimos a él, pero queríamos dejar claro que no hay un aval a la política del personal de la Diputación, que creemos que ha sido muy errática para al final tener que aceptar la mayor parte de lo que pedían los representantes de los trabajadores desde el principio. Gracias. Gracias, señor Guerrero. Doña Inmaculada. Gracias, presidente. Buenos días. Bien, lo del tiempo, largo o corto, creo que ya se lo explicaba en alguna ocasión a los representantes del Grupo Socialista, a usted en concreto, y en la Comisión de Personal lo he explicado el otro día. Pero yo creo que una vez llegados aquí ya no es tan importante el tiempo, sino que el convenio y el acuerdo recojan, a lo mejor todo eso que pedían los trabajadores. Yo creo que no. Yo creo que los trabajadores demandaban muchas más cosas y al final, pues un ejercicio de responsabilidad, yo creo, por parte de todos. Después de una negociación larga, sí que es cierto que la negociación ha sido larga, pues nos ha llevado a un acuerdo que, si no satisface plenamente a todo el mundo, sí que es un buen acuerdo. Entendemos que si los trabajadores, toda la representación social lo ha apoyado y lo ha ratificado, pues en alguna medida sí que están satisfechos y sí que están de acuerdo con las propuestas que al final se han admitido. Y ya le digo, no se han admitido todas. Se han admitido las que hemos considerado que benefician a la mayor parte de los trabajadores de la casa, porque hay otras peticiones que eran puntuales, que beneficiaban a algunos y que nos ha parecido que eso no tenía trascendencia. Yo creo que las mejoras que recogen el acuerdo y el convenio son buenas para los trabajadores. La Diputación, en este sentido, la institución ha hecho un esfuerzo importante para que no sean los trabajadores de la casa los que se vean perjudicados por esta situación de crisis económica y de escasez de recursos que estamos padeciendo y que vamos a padecer en un futuro.
Y eso es lo que yo creo que hay que tener en cuenta. Y yo sí que me gustaría, además, pues agradecer tanto a los representantes de los trabajadores como a los funcionarios que me han acompañado en la negociación, al secretario general y al jefe de personal, fundamentalmente, pues ese esfuerzo que se ha hecho y todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses de negociación. Y yo creo que al final debemos de felicitarnos un poco todos porque se ha conseguido llegar a un acuerdo que va a permitir que los trabajadores vean mejoradas sus condiciones de trabajo mediante prestaciones sociales o mejoras económicas. Y al final eso es lo importante, y aunque usted manifiesta que tiene, pues que el periodo de vigencia es del año 2008, es del año 2008 en algunos aspectos. Fundamentalmente, el periodo de vigencia es 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2011, salvo en la carrera profesional, que sí que va hasta el año 2012, y que los trabajadores van a percibir todos esos atrasos que les corresponden. Y además también agradecer en este sentido el esfuerzo del Departamento de Personal, porque se va a percibir ya en este mes de noviembre todo lo que tienen los trabajadores pendientes de cobrar y que viene afectado por el convenio. Nada más. Muchas gracias. Gracias, doña Inmaculada. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. Primero del punto número 3, acuerdo sobre relaciones laborales del personal funcionario, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto, que es convenio colectivo del personal laboral, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Bueno, pues pasamos al debate del siguiente punto del día, que es expediente para la revisión de la Casa del Cordón. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Gracias. Bueno, se nos trae a este pleno un expediente para la reversión de la Casa de Cordón, se denomina así, en el que al final se propone un acuerdo al Pleno, ¿no? Ese acuerdo textualmente señala en su primer punto lo siguiente: requerir al Ministerio de Cultura para que el día 10 de diciembre de 2010 haga entrega a la Diputación de Palencia del inmueble conocido como Casa del Cordón, con sus accesiones y sin indemnización alguna, destinado al Museo Arqueológico de Palencia, al considerarse extinto en dicha fecha el derecho de usufructo constituido el día 10 de diciembre de 1981 sobre el mentado bien a favor del citado Ministerio por un periodo de 30 años. Es decir, lo que se trae aquí es una propuesta para pedir la reversión de la Casa del Cordón a la Diputación. Y nosotros no estamos de acuerdo. Lo hemos señalado en la comisión informativa donde se llevó este asunto. Y no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo. Sí que apoyamos, lógicamente, que se mantenga la propiedad del edificio de la Casa del Cordón en la Diputación, porque es de la Diputación, lo compró la Diputación y debe de seguir siendo propiedad de la Diputación. Pero también creemos que debe de seguir siendo sede del Museo Arqueológico Provincial, ¿no? Algo que la propuesta, tal y como está establecida, desde nuestro punto de vista, cuestiona gravemente, al pedir que se devuelva a la Diputación el inmueble. Nosotros creemos que se debe de pedir y hacer un nuevo acuerdo con el Ministerio de Cultura y con la Junta de Castilla y León, que es la que tiene competencias también en el tema de los museos, para dar estabilidad definitivamente al propio Museo Arqueológico Provincial. Es decir, nosotros queremos, por tanto, mantener la propiedad del edificio, que sea museo, pero creemos que no es necesario esta propuesta de acuerdo que se plantea en el Pleno. Creemos que con una comunicación que se hiciera por parte del presidente a la ministra de Cultura o al Ministerio de Cultura y a la propia Junta, para que conste también en ese sentido, de que en diciembre de 2011, termina la cesión que se aprobó en el 81 y que se inicie un nuevo periodo con una negociación, sería suficiente, ¿no? Entonces, nuestra perplejidad ante ver que lo que se pide es la reversión del edificio, ¿no? Este planteamiento, este acuerdo de salir adelante, creemos que puede tener otro tipo de objetivos, es decir, sacar al propio Museo Arqueológico de la Casa del Cordón y que sea una dependencia más utilizada por la Diputación en otras funciones. Y yo creo que si es eso, al final, la Diputación está yendo en contra de su propia historia y buena parte de su propia esencia, porque la Diputación y la preservación de las colecciones artísticas y arqueológicas de buena parte de ellas de la provincia de Palencia han venido parejos desde el siglo XIX. La Diputación y el Ayuntamiento en el siglo XIX ya debatieron
sobre la necesidad de tener un edificio propio para un museo de Palencia, se denominaba entonces, ¿no? Incluso cuando se construyó este palacio, en el primer bosquejo de Jerónimo Arroyo, ya se hacía una previsión para que algunas dependencias se utilizaran como lugar donde depositar las piezas que custodiaba la Diputación en estos efectos, ¿no? Estos efectos. Y, de hecho, cuando se inauguró el edificio en 1921, aquí se colocaron muchas de estas piezas. Y lo más importante, es decir, la Diputación está tan implicada que cuando en 1981 se compra la Casa del Cordón, lo hace la Diputación para que sea sede permanente del Museo Arqueológico Provincial. Por lo tanto, la vinculación de la Diputación con el museo es plena. Y esta propuesta, desde nuestro punto de vista, la cuestiona. Porque literalmente se pide que se devuelva el edificio. Y eso, así, hoy en día, podría significar el cierre mismo del del Museo Arqueológico. Nosotros no lo podemos entender. Y creemos que no es una cuestión de matiz o de explicación. Las palabras dicen lo que dicen y aquí lo que se pide es que se devuelva el edificio. Y nosotros, ante eso, no podemos estar de acuerdo. Les hemos propuesto en comisión, y lo reiteramos aquí, que si lo que se pretende es negociar un nuevo convenio, bueno, pues digámoslo mediante un escrito, mediante una notificación al Ministerio de Cultura, a la Junta de Castilla y León, repito, y que se negocie las condiciones de la cesión por el tiempo que sea necesario para dar estabilidad definitivamente al museo. Después de todos los avatares que ha tenido este museo, ahora que parecía que se sentaba, que había una actividad permanente, una actividad interesante, abriéndose también ante la ciudadanía, pues ahora con esta decisión parece que volvemos a poner en cuestión la propia permanencia de la actividad y del museo. Y nosotros no podemos, repito, estar de acuerdo. Les pedimos que retiren esta propuesta y que se comunique al Ministerio de Cultura, pues efectivamente, que en el 2011 termina la cesión y que hay que negociar y hay que hablar de unas nuevas concesiones. Hace unos días hemos escuchado al presidente de la Diputación hablar públicamente de que se quería hacer una red de museos provincial, propuesta que hace ya años que le he escuchado yo al presidente en alguna comisión o en alguna junta de gobierno. Entonces, no entendemos cómo se puede casar esa propuesta, que parece interesante, con esta otra que se trae aquí y que, de hecho, desestabiliza o incluso puede llevar al propio cierre del Museo Arqueológico Provincial. Por tanto, pedimos que se reconsideren. Creemos que es un error de planteamiento y lo que pedimos es que se reconsidere este asunto, se tome la decisión con más tranquilidad y se haga la solicitud por otra vía y no bajo este formato de pedir la reversión y, además, en acuerdo plenario. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Tiene la palabra don Isidoro Fernández. Buenos días. Venía con la intención de ser breve porque después de lo que se comentó, se explicó en la comisión informativa y lo que hemos visto en los medios de comunicación como un comunicado, una nota de prensa del Grupo Socialista, pues la verdad es que se da uno cuenta que no sirven para mucho las comisiones informativas, no sirven para mucho el asesoramiento de los funcionarios que tienen la obligación de asesorar y, además, hay quien va a las comisiones convencido de querer escuchar lo que quiere escuchar, aunque nadie se lo dice y no lo oiga, pero al final, como lo que quería era escuchar lo que quería, pues así lo ha trasladado a la prensa, y me explico. Mire usted, don Jesús, no he visto tantas incoherencias en un expediente, por su parte, como en este, en tan poco tiempo. Porque habla que es suficiente mandar un escrito. Normalmente nos critica porque no vienen asuntos al Pleno. Que es de Pleno, porque así nos lo ha recomendado el propio secretario general, pues usted dice que es suficiente un escrito. Bueno, pues yo creo que es una incoherencia total. Es una incoherencia cuando le hemos explicado repetidas veces en la comisión, por parte de los diputados del equipo de gobierno y por parte del secretario general, el fin que tenía este acuerdo. Pero usted quería escuchar otra cosa y no es lo que ha difundido en los medios de comunicación, que yo creo que sí, por lo menos ha intentado desestabilizar usted con su nota de prensa al Museo Arqueológico. Nosotros no. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad. Primero porque tenemos obligación. Hay responsabilidad personal y responsabilidad política. Y en este caso tenemos responsabilidad como diputados de intentar no perder la propiedad de la institución
Y a esa responsabilidad yo les invito a ustedes, porque también son diputados de esta institución. No representan a ninguna otra, en este caso, y menos en este acto. Representan a la institución provincial. Y están obligados para que en el futuro nadie nos pueda decir, sobre todo al equipo de gobierno, que por no adoptar un determinado acuerdo podamos perder una propiedad y se nos pueda criticar y no sé si asumir alguna responsabilidad en su día. Por eso es uno de los puntos claves por los que traemos este acuerdo. Este acuerdo lo que trata es de ejercitar el derecho de propiedad para que cuando se agote el convenio, que se extingue automáticamente en diciembre del 2011, no pierda la institución la propiedad del edificio. Así se ha explicado en la comisión, no por parte de los diputados solamente, sino también por parte del secretario general, porque hay alguna sentencia, incluso, de casos análogos, que se puede perder la propiedad si pasado 30 años no se reclama la misma. Y de ninguna forma podemos perder la propiedad, don Jesús. Yo creo que ustedes tampoco deberían permitirla. En segundo lugar, es un acto de buena fe, porque se explicó en la comisión en repetidas ocasiones que el día 10 de diciembre del 2011, creo que es, se extingue el convenio. O sea, es que en ese momento, al día siguiente, ya es de la Diputación. Y, por lo tanto, si lo convertimos con 2 años, le estamos dando la oportunidad a la otra parte, en este caso al Ministerio, para que se pronuncie si quieren que siga como museo o no. Son ellos los que tienen que manifestarlo. Podemos prejuzgar que sí, que querrán, pero en ese caso es necesario un nuevo convenio, porque este se extingue automáticamente. Y en ese nuevo convenio, don Jesús, hay 2 partes. La propiedad, que somos nosotros, y la otra. Y la propiedad, cuando llegue el momento, determinará las condiciones que posiblemente sean las mismas, o a lo mejor hay que introducir alguna modificación porque la legislación ha podido cambiar. Y es en ese momento cuando usted, si el equipo de gobierno, que posiblemente pueda ser del mismo partido, pero no o a lo mejor alguno de los que estamos aquí no estará en diciembre del 2011, pueden decidir lo que crean conveniente. Fíjese. Incluso hasta puede estar usted. Es difícil, pero puede estar usted. Y usted podrá establecer un nuevo convenio en las condiciones que quiera. Es que es lo mínimo que tenemos que hacer. Pero el debate, en este caso, será en ese momento. Si el que tenga la oportunidad de firmar las condiciones o de imponer las condiciones, pone algunas que no le gustan. Pero es que se está anticipando. Se está anticipando a un problema que no existe, a una intencionalidad que no existe, que es todo lo contrario, la buena fe, y sobre todo, repito, es la responsabilidad de que no pierda la institución la propiedad. Y todo lo demás, don Jesús, es crear incertidumbre, desestabilizar, pero no el equipo de gobierno, sino usted. Y permítame que le vuelva a recordar que con esta nota que ha lanzado, por alguna seña que estoy viendo, sí que ha podido introducir desestabilidad, pero usted, no nosotros. Gracias, señor Fernández. Don Jesús Guerrero. Bueno, suele ser habitual que cuando no se quiere reconocer la verdad y el error, y esto es un error del equipo de gobierno en la manera en que se ha propuesto, lo que hacen es, efectivamente, intentar echar las culpas del portavoz del grupo de la oposición. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Por lo tanto, yo en ese sentido estoy curado de espanto, no hay ningún problema. El Grupo Socialista y este portavoz no traen a este Pleno este documento. No lo dictaminaron en la comisión. Lo dictaminaron ustedes con sus votos y lo traen a pleno ustedes. Y la iniciativa de promover esto es del equipo de gobierno. Y yo digo lo que leo. Y lo que leo, más allá de las explicaciones del fin del derecho de usufructo, etcétera, etcétera, lo que leo es que lo que se está pidiendo en el acuerdo final, en la propuesta final, es requerir al Ministerio de Cultura para que el 10 de diciembre de 2011 haga entrega a la Diputación de Palencia del inmueble. Pero no solo eso, sino en toda la argumentación y la explicación se dice en uno de los párrafos que es conveniente avisar, porque, no obstante, dado el uso del inmueble, parece razonable, leo textualmente, hacer un requerimiento previo con plazo suficiente para que el usufructuario pueda disponer del destino de las piezas que en él se exponen y poner el bien a disposición de la propiedad en su originaria forma y sustancia. Es decir, se está diciendo que en el 2011 hay que devolver el edificio a la Diputación y les avisamos para que vayan sacando las piezas del museo. Textual. No lo dice ni el portavoz del Grupo Socialista, ni ningún otro diputado del Grupo Socialista, lo dice la propuesta que ustedes traen aquí. Entonces, hablar de incoherencia,
Mire, incoherencia es decir que se quiere crear una red de museos provincial y la primera de las decisiones en este ámbito es poner en cuestión la continuidad del Museo Arqueológico de Palencia, que tiene, en fin, una vocación centenaria en esta Diputación de haberlo apoyado. Incoherencia es que la Diputación rompa esa vinculación casi paralela a la propia creación de la institución provincial con la voluntad de crear un museo provincial para Palencia. Entonces, aquí desestabilizar y crear incertidumbre, sinceramente, esto no es iniciativa del Grupo Socialista. El Grupo Socialista se ha preocupado, y personalmente yo también, y lo sabe usted que a mí estos temas, pues es una cuestión que, en fin, les vivo de otra manera. Pero independientemente de mi opinión personal, es una opinión del Grupo Socialista. Y expresamos públicamente nuestra opinión, como ustedes también lo hacen. Y yo creo que no es responsable traer esto aquí, porque precisamente hay otras fórmulas para comunicar el bien de ese derecho de usufructo y de que el 10 de diciembre termina el acuerdo y que hay que negociar otro. Que nosotros decimos que la propiedad es de la Diputación. Si hay que poner una placa allí, como uno de los puntos del convenio, pues que se ponga, que el edificio lo compró la Diputación en 1981 para esa finalidad. Y que la Diputación contribuye con ese bien inmueble. Faltaría más. Nosotros estamos de acuerdo, pero desde el primer minuto. Pero creemos que esta no es la forma. Y que esto sí que pone, repito, en cuestión la continuidad de una institución como un museo que ha costado tanto tener. No me extiendo más. Creo que la cuestión está muy clara. Es decir, el Grupo Socialista lo que les pide es que esto se retire y se haga de otra manera, que sea, desde luego, menos agresiva que lo que tenemos encima de la mesa como propuesta de acuerdo. Creemos que con pedir por escrito, y no se trata de que se informe o no se informe, hombre, esto se trata de una cosa bastante más importante. Se puede informar incluso de las cartas que manda el presidente si quiere, en una comisión informativa. Es así. Pero, de hecho, no es necesario que lo apruebe el Pleno. También se dijo, y yo eso lo escuché también en la comisión, que con una comunicación por parte de Presidencia se podía hacer. De hecho, ustedes están pidiendo en el segundo punto que se faculte a la Presidencia para llevar a cabo cuantas actuaciones sean precisas para la ejecución del presente acuerdo, y de hecho es lo que se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, de la misma manera, sin traer esto a pleno, si Presidencia lo estimara, hace la comunicación al Ministerio de Cultura y ya queda constancia del interés de la Diputación de que siga habiendo colaboración y de que se mantenga la propiedad del inmueble. Y nada más, ¿no? Lo que creemos es que esta petición, esta propuesta, ciertamente se han pasado ustedes claramente de frenada y yo creo que se debía de reconsiderar. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Isidro Fernández. Brevemente, porque veo que no ha cogido el mensaje de primera intervención en cuanto a la responsabilidad, la buena fe, el que nadie esté en contra de que siga como museo y que además hemos actuado con el asesoramiento del secretario general y que el acuerdo está basado en un informe que hace y que en cuanto a todos los antecedentes desde el inicio de la adquisición del primer edificio, de un anexo que se añadió y el convenio, pues es un formulismo y un informe muy detallado del secretario general. Y se explicó en la comisión la conveniencia de que el acuerdo fuese de pleno, porque fue el pleno el que acordó hace 28 años y parecía que era razonable que fuera el mismo órgano el que lo aprobara. Por lo tanto, yo creo que está usted sin querer o queriendo, no lo sé, cuestionando hasta el asesoramiento del funcionario de más alto rango de la Diputación. No es un capricho, no hay ninguna propuesta firmada por ningún político y, desde luego, para que quede claro y no desestabilizar a nadie, no hay ninguna intención de retirar, echar a nadie. Lo que sí que es necesario, si no se adopta acuerdo, previo, una vez que acordemos el de hoy, de un nuevo convenio antes de esa fecha del 2011, en ese momento sí que queda automáticamente en propiedad de la Diputación si no hay un convenio anterior. Por lo tanto, yo no sé qué más decir. Usted se empeñe como quiera en lanzar el mensaje que no es el que está en nuestra intención, y lo que sí que sorprende que si usted hace no mucho tiempo y sus compañeros de Salamanca hubiesen puesto el mismo énfasis y la misma vehemencia en defender el archivo de Salamanca, posiblemente seguiría intacto en donde estaba. Muy bien, pues terminado el debate pasamos a la votación del punto del orden del día. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Siguiente punto del orden del día, que es proposición del Grupo Popular sobre incidencia de las medidas económicas del pacto local en esta corporación. Tiene la palabra don Isidoro Fernández Nava.
Bueno, el equipo de gobierno, el Grupo Popular en este caso, presenta al Pleno el acuerdo de 4 puntos. 1, para que la Diputación reconozca el importante esfuerzo económico que está realizando la Junta de Castilla y León en favor de las entidades locales de la comunidad, en general y con esta Corporación de Palencia en particular, que desde el acuerdo del Pacto Local del 3 de noviembre del 2005 ha visto incrementadas las subvenciones fijas incondicionadas para inversiones entre el 2005 y el 2009, con un incremento del 63% en los términos acordados y aceptados por esta corporación. En segundo punto, solicitamos a la Junta de Castilla y León que se mantenga y consolide esta política de esfuerzo presupuestario por considerar necesaria e imprescindible la cooperación económica de la comunidad autónoma con las entidades locales para poder mantener y mejorar el buen funcionamiento de los servicios públicos que prestamos a nuestros vecinos con las cuantías acordadas en el Pacto Local. Y tercero, solicitar al Estado que se mantengan todas las partidas y conceptos presupuestarios que tradicionalmente se han destinado a las entidades locales sin recortes ni supresión alguna. Y cuarto, pues dar comunicación tanto al presidente del Gobierno como al presidente de la Junta de Castilla y León. Y estos puntos que proponemos adopte de acuerdo el Pleno, yo creo que están basados, además de lo que dicen ellos mismos, lo que he leído, en la evolución que ha tenido el Pacto Local desde que en este Pleno nos adherimos a él, el 30 de noviembre del 2011, se han visto incrementadas las ayudas económicas por la tradicional línea territorializada del Fondo de Cooperación Local, lo que entendemos como planes provinciales, de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios y de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales. También nos hemos beneficiado de un nuevo fondo incondicionado para inversiones, FAMPRO, Fondo de Apoyo Municipal y Provincial, de las políticas sociales y de salud mental y de la posibilidad de participar en concurrencia pública en otras líneas como para policía y bomberos, que es la misma, pero en este caso bomberos, que es lo que nos afecta a la Diputación. Y sobre todo proponemos este acuerdo porque contrasta claramente con la disminución de la cooperación económica del Estado con las Diputaciones y que se concreta, como ya hemos anunciado, tristemente porque así no lo ha anunciado el Gobierno, en 11 millones menos en el próximo año con respecto al 2009 y 13 millones, se dice bien, menos que en el año 2006. Esas son las aportaciones que vamos a recibir del Estado y que, por lo tanto, contrasta con una evolución positiva incrementada desde el año 2005 de la Junta de Castilla y León y, sobre todo, porque ha cumplido con el Pacto Local, que fue el compromiso que se adquirió en el año 2005. Y esta es la base del acuerdo que proponemos y, como son datos objetivos, pues esperamos que el Grupo Socialista, aunque solo sean los datos, esté de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Bueno, los datos son los datos, ¿no? Y los números son los números. Lo que pasa es que estamos aquí también para interpretarlos y ver el significado que tienen, ¿no? Y el debate que se abre ahora con esta cuestión, que ya lo hemos tenido en los últimos plenos también, porque en el fondo estamos hablando de financiación local y de financiación de la Diputación, pues también es un planteamiento más global, ¿no? En el fondo aquí lo que se trata en esta moción es de aprobar el pacto local que en su día promovió la Junta de Castilla y León con las entidades locales de la región. Nosotros en su día fuimos críticos porque nos pareció raquítico ese pacto local y hoy en día no podemos avalar los resultados. Se quedan muy lejos de lo que hubiera sido un auténtico pacto local y de lo que hay en otras comunidades autónomas, que está a años luz de lo que ocurre aquí. De entrada, los resultados elogiosos para la Junta de Castilla y León en cuanto a las transferencias a la Diputación. Por cierto, eso de fondos incondicionados para inversiones me parece una contradicción. Si es para inversiones, estará condicionado, aunque sea para inversiones. Los fondos incondicionados son como la PIE, la participación en ingresos del Estado, que te viene y tú haces lo que quieras. Inversiones o gasto corriente, lo que quieras. Esos son fondos incondicionados. Pero fondos incondicionados para inversiones, yo creo que eso es un término que está un poco. Además, he visto a algunos representantes, alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que han hecho esa precisión precisamente estos días, ¿no? Al hilo del Fondo Zapatero del 2010, por cierto, ¿no? Bueno, pues si son fondos incondicionados, son fondos incondicionados. La evolución de los ingresos que tiene esta Diputación
de las dos grandes administraciones que están por encima, que son la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España, es curioso, nosotros seguimos hablando del Gobierno de España. Ustedes antes hablaban, cuando les decíamos, oiga, que es que viene mucho dinero a la Diputación del Gobierno de España, decían, no, el Estado. Y ustedes ahora resulta que utilizan el término Gobierno de España. Yo sigo hablando de Gobierno de España. Yo sigo hablando del Gobierno de España, aunque bajen los recursos, pero son ustedes los que han cambiado. O sea, cuando viene mucho dinero es el Estado, que es una cosa indefinida, y cuando viene menos es el Gobierno. Bueno, piénseselo y aclárenlo. Para nosotros sigue siendo el Gobierno. Al fin y al cabo es el responsable de mantener el Estado. Y mire usted, en los 5 años en cuestión, del 2005 al 2009, año vigente, los recursos que han llegado a esta Diputación por parte de la Junta de Castilla y León en cuanto al presupuesto inicial han variado de 9 millones, en números redondos, a 13 millones. Son 4 millones más. Y los recursos del Gobierno o del Estado, como ustedes quieran, han variado de 30 millones y pico a más de 46. Es decir, 16 millones. 4 veces más se ha incrementado los recursos que vienen del Gobierno a esta Diputación que los recursos que han venido a la Junta de Castilla y León con pacto local. Evidentemente, eso no es para facilitar a la Junta de Castilla y León, ni mucho menos. Bien, se podía incluso aludir a los recursos que vienen a los ayuntamientos de Palencia a través del Fondo Estatal de Inversión Local o Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 2010. Evidentemente a la Diputación no llegan, es cierto, por lo tanto lo dejo así. Pero es que además los recursos del Estado, la participación en ingresos del Estado, viene como auténticos fondos incondicionados. Eso sí son fondos incondicionados, repito, se pueden llevar por parte de la Diputación o del Ayuntamiento a lo que quieran, o bien a planes provinciales o una inversión concreta, o bien a mantener el gasto corriente de la institución local que corresponda. Mientras que los de la Junta, en más de un 95%, han sido condicionados. En más de un 95%. Y cuando se pide a la Junta, desde las Cortes, oiga, por lo menos que el 50% de lo que usted mande que sea incondicionado de verdad, no quieren saber nada. Mire, en el último año, la Junta ha dado a todas las entidades locales, incluidas diputaciones, como fondos auténticamente incondicionados, solo 6 millones de euros, en toda Castilla y León. Castilla-La Mancha, en el mismo periodo, 60 millones. Y Galicia, 120 millones de euros de fondos incondicionados de verdad. Es decir, de 6 millones Castilla y León a 120 Galicia. Eso que ahora Galicia lo gobierna el Partido Popular, fíjense. Pero tampoco podemos decir que podemos estar a favor de esta moción que viene a avalar el pacto local de la Junta, porque la Junta no está cumpliendo de verdad un mandato estatutario fundamental, que es una ley orgánica. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en vigor desde el 2007, lo hemos dicho en varias ocasiones, en su artículo 55.3 dice que las corporaciones locales participarán de los ingresos de la comunidad autónoma. Es decir, se debía de haber constituido la PICAS, la participación en ingresos en las comunidades autónomas. A este estilo, en este punto, la propia Federación Española de Municipios y Provincias pide que como mínimo, en esa PICAS debía establecerse una cuantía de 70 euros por habitante y año. 70 euros por habitante y año. Si la Junta lo tuviera y aplicara esa recomendación, esa petición de la FEN, estaríamos hablando de 8,5 millones, que es lo que de verdad redunda el año que viene en la disminución de la PIE. Porque aquí vamos viendo que cada pleno que pasa van subiendo las cantidades que van a venir de menos a la Diputación. Ahora son ya hasta 13 millones de euros. Van subiendo. Bueno, pues los 8,5 millones que de verdad tienen efecto el año que viene estaban corregidos si hubiera establecido la Junta de Castilla y León desde hace 2 años una PICAS y se aplicara el mínimo que establece la FEN para subvencionar o para trasladar como fondos incondicionados a través de ese planteamiento a la Diputación en este caso. Pero mire, además, si estudiamos y miramos los recursos que dan las comunidades autónomas a sus diputaciones, a las 38 diputaciones del régimen común de España, quitando los cabildos insulares y las diputaciones forales, que es otro planteamiento, a las 38 diputaciones del régimen común de España, resulta que todas tienen más ingresos de sus comunidades autónomas que nosotros. Y la media española es de 105 euros por habitante y año, más que reciben cualquier diputación que las 9 de Castilla y León de la Junta de Castilla y León.
de esta región. Eso es muy sencillo. Esos son 17 millones de euros que debería de trasladar la Junta de Castilla y León para ser simplemente hacer algo que es la media de las transferencias que dan las comunidades autónomas a sus diputaciones en las demás regiones menos en esta. Y sí, es cierto que el Gobierno de España, Estado, como quieran, tiene que repercutir en la PIE, en la participación en ingresos del Estado, la bajada de ingresos y de recaudación que tiene el propio Estado, el propio Gobierno, precisamente por la situación de crisis económica. Y eso inmediatamente se aplica a las corporaciones locales, diputaciones y ayuntamientos. Y aquí tenemos, evidentemente, ese elemento. Son fondos incondicionados que están regulados por ley y que tienen ese efecto. Cuando sube, toca más, lo hemos visto, en 5 años 16 millones prácticamente para esta diputación. Cuando baja, toca menos. Y lo estamos viendo, 8,5 millones para el año que viene de manera efectiva. Pero, sin embargo, el Gobierno, el Estado, como quieran, arrima el hombro, ayudando a las corporaciones locales, es cierto que a las diputaciones quedan fuera, con el fondo que hemos comentado anteriormente, el FEIL. Sin embargo, además, también el Gobierno, el Estado, hace otro esfuerzo. Y en época de crisis, en época de menos ingresos, establece una nueva financiación autonómica que para Castilla y León le va a redundar el año que viene 550 millones de euros más. 550 millones de euros más, que es una enorme cantidad. Fundamentalmente a través de 2 vías. El nuevo sistema de financiación autonómico, el nuevo sistema que se implanta a partir del año que viene, permite que Castilla y León le vayan a corresponder 500 millones de euros más que este año 2009. Si se hubiera mantenido la situación sin nuevo sistema de financiación, el año 2010, Castilla y León podría haber recibido solo 110 millones de euros. ¿Por qué? Porque el anterior sistema, por cierto, de la época del Gobierno del Partido Popular a nivel nacional, primaba el asunto de la población. Y aquí, por desgracia, estamos con el problema de la despoblación. Por lo tanto, hubieran llegado muy poquitos recursos si se hubiera mantenido ese viejo sistema de financiación del Partido Popular para esta comunidad autónoma. El Gobierno impulsa un cambio de financiación y eso permite que lleguen no 110, 500 millones. Luego un saldo de 390 millones más. Además, otro esfuerzo de solidaridad del Gobierno, Estado, y es el Plan de Convergencia Interior para los próximos 3 años. 450 millones del Gobierno de España, más 450 de la Junta de Castilla y León, 900 millones de inversión en el Plan de Convergencia Interior, para que disponga la Junta, además, que el Estado da el dinero y no hace más, para que disponga la Junta, y además no tiene obligación el Gobierno, pero lo hace en solidaridad, con la finalidad de que se hagan políticas de convergencia interior. Por cierto, nuestra provincia necesita bastante convergencia de esa, así que a ver si es verdad que cuando la Junta aplique ese plan, aquí llega lo que tiene que llegar porque hay mucho que converger. Somos una de las provincias que más población pierde y que más se diferencia de los centros económicamente pujantes de esta región, como Burgos o Valladolid. Bien, eso significa que aplicada a la parte del Gobierno para el año que viene son 150 millones más. Estamos hablando de 540 junto a la nueva financiación y esta parte del plan de convergencia que va a recibir la Junta en el 2010 por parte del Gobierno Estado. Ya podía estirarse un poquito más la Junta con las corporaciones locales y con la Diputación porque va a recibir 540 millones de euros más. Es mucho. Y ya podía la Junta establecer un plan autonómico de inversión local que este año 2009 lo ha llamado Plan de Convergencia y lo que ha consistido es dar 125 millones distribuidos por la población de todos los municipios y diputaciones. Pues bien, ya podía repetir la Junta eso. Y ya podíamos pedir eso, por cierto, en la moción de ustedes también, porque eso garantizaría que en el año 2010 pues muchas de las políticas, sobre todo de gasto corriente que han hecho los ayuntamientos y la Diputación, se pudieran mantener. Eso lo podíamos pedir también en su moción. Por tanto, nosotros creemos que esta moción que ustedes presentan, a mí lo único que hace es avalar un acuerdo político que solo benefició a la Junta de Castilla y León, pero que las entidades locales les ha transmitido, y a las diputaciones, verdaderamente migajas, migajas para lo que debería de haber transferido la Junta de Castilla y León y para lo que debería ser una auténtica política de colaboración con las entidades locales, diputaciones incluidas, de traspaso de recursos incondicionados de verdad para que pudieran satisfacer sus servicios y hacer una política, digamos, acorde a sus competencias. Por tanto, bajo estas premisas, nosotros no podemos aprobar esta moción que es laudatoria para la Junta cuando eso se ha quedado muy corto. Gracias. Gracias, don Jesús. Don Isidro Fernández.
según estaba interviniendo, y como lo he oído repetir varias veces, Estado-Gobierno, Gobierno-Estado, Estado-Gobierno, Gobierno-Estado, he estado pensando a ver de qué forma sencilla no podíamos diferenciar el Estado del Gobierno. Y al final, yo, desde el punto de vista económico, que es lo que estamos debatiendo aquí, para que me entienda usted, el Estado está a punto de entrar en quiebra por una mala política del Gobierno de Zapatero. No sé si con esto queda bastante claro. Vamos a entrar en quiebra el Estado y que nos va a perjudicar a todos por una mala política del Gobierno, del Grupo Socialista y del señor Zapatero. Espero que con eso quede claro Estado-Gobierno, Gobierno-Estado. Mire, don Jesús, he hecho un esfuerzo para que no me desestabilizara usted con toda su intervención, datos, menciones a comunidades, en fin. Pero los datos son tozudos. La evolución que se puede analizar de forma objetiva es fácilmente explicable y así se lo voy a hacer, o a intentar al menos. No por convencerle, que estoy seguro que nunca la va a apoyar, y menos si se cuestiona al Estado, al que ustedes van a defender siempre que esté gobernado por el Partido Socialista, aunque entremos en quiebra, pero allá ustedes como miembros del partido que les sustenta y como ciudadanos, pero nosotros tenemos la obligación, como responsables políticos de una institución, de defender a la institución. Y yo sí sé, y nosotros sabemos, cómo nos está tratando el Gobierno y cómo nos va a tratar el próximo año. Yo sí lo sé. Porque el Gobierno, a diferencia de la Junta, la pérdida que vamos a tener de participación en los tributos y del Fondo de Cooperación, sí que ha adoptado decisiones políticas de aprobar unos planes en los que excluye a la Diputación y nadie se lo ha impedido. Cuando somos entidades locales reconocidas en la Constitución, nadie le ha impedido que se nos reconociera también como beneficiarios de esos fondos. Y la Junta de Castilla y León, aun perdiendo 1.000 millones de euros en el año 2010, no nos ha reducido las aportaciones que nos hace, ni en el pacto local ni en otras líneas, incluso las ha incrementado, y además, en ese plan de convergencia famoso que usted ha mencionado, la Junta sí, ya este año, nos ha enviado 800 y pico mil euros para inversión y gastos de personal. Fíjese en esas dos cuestiones la diferencia que ha habido de comportamiento y de sensibilidad y de apoyo a las diputaciones del Estado, Gobierno del PSOE, en este caso Gobierno, y de la Junta de Castilla y León. Con esto ya tenía que terminar el debate, porque es algo evidente. Pero, mire usted, he dicho antes, 11 millones menos para el año que viene, al margen del préstamo que nos hace graciable y con moratoria del 2010, de una devolución que hay que hacer, pero 11 millones. 13 millones menos que en el año 2006, se dice bien, vamos a tener el año 2010. Pero sí que establece un plan E en el año 2009 y otro en el 2010, que caprichosamente nos excluye a las diputaciones y que supone un importe mayor en el año 2009 incluso que lo que pierde la Diputación en el año 2010. Hubiese sido fácilmente compensadas todas las diputaciones de España, no esta sola, todas, habiendo incluido a las diputaciones en el reparto de esos fondos. Y ha sido una decisión política en contra de las diputaciones, de forma clara. No sé si beneficia a los ayuntamientos, porque recursos van a llegar. Desde luego, mire usted, yo estoy convencido que esos dos planes los ha hecho el Gobierno, repito, perjudicando a las diputaciones y, por lo tanto, indirectamente a los ayuntamientos, porque todos los recursos que llegan a las diputaciones van a los ayuntamientos de la provincia, pero los han aprobado sin consultar a los alcaldes, incluso cuestionado por los representantes en la FEN, que ya también hay que cuestionar si don Pedro Castro representa a todos los alcaldes de España. Por lo tanto, se le ve su sectarismo, o se le ha visto en más de una ocasión. Y, perdone que le diga, tiene mucho más de publicidad para el Gobierno que de prioridad para los ayuntamientos. Porque eso sí que va condicionado y con problemas y perjuicios para los ayuntamientos. Mejorado en el 2010, sí que es cierto. Que aquí aprobamos una moción no apoyada por ustedes, que algunas de las cosas que pedíamos, unas cuantas, han sido corregidas. Fíjese en qué buena dirección estábamos y que no recibimos el apoyo de ustedes, porque ustedes, todo lo que vaya cuestionando y criticando al Gobierno, no apoyan nada, aunque lo vean claro. Y yo tengo que decir, convencido además,
por esto que estoy diciendo y porque después de múltiples promesas y casi juramentos del presidente, no se ha negociado paralelamente la financiación local con las comunidades autónomas. Y había un compromiso repetido en la toma de posesión, en un montón de acontecimientos, y por lo tanto hay que decir que los ayuntamientos son los grandes olvidados del gobierno del señor Zapatero. Así lo veo y así lo digo solemnemente, fíjese. Y además, siendo la administración más cercana, siendo las administraciones que prestan los servicios básicos y esenciales a los ciudadanos, son las que en estos momentos, financieramente y económicamente, están más débiles, con toda seguridad, y algunas han entrado en quiebra. Algunas, incluso del Partido Socialista, que ha venido en la prensa hace muy pocos días. Por lo tanto, tenía un plus de responsabilidad a mayores para haber negociado la financiación de una vez con los ayuntamientos, con las corporaciones locales, fijando las competencias de cada uno de los niveles de administración, y asegurando la viabilidad de esas prestaciones básicas que tienen que prestar los ayuntamientos y que en estos momentos algunos ya no las pueden, no pueden responder de ellas ante los ciudadanos. Mire usted, la Junta de Castilla y León, que no nos da satisfacción al 100% en contra de lo que ustedes hacen, nosotros seguimos reivindicando fondos incondicionados, pero hay un pacto, y los pactos antiguamente no hacía falta suscribirlos por escrito, se daban la mano. Era un pacto de caballeros. Hay un pacto hasta el 2011. Y lo que hay que criticar es si ese pacto no se está cumpliendo. Y en el 2011 será el momento de negociar un nuevo acuerdo o la participación en los ingresos de la comunidad, lo que usted quiera. Pero hay que esperar a que termine el plazo del acuerdo. Pero por darle muy pocas cifras, porque no es bueno dar muchas cifras. Mire, esta es la curva, no sé si la ve desde ahí, esta es la curva de los ingresos del Estado, que se ha pegado un trastazo para el año 2010, que con verla ya se imagina usted, ¿no? Bueno, pues mire, esta es menos aparatosa, pero va hacia arriba. Cada año va subiendo, se va incrementando, se va cumpliendo. Reivindicamos más, pero hay que reconocer que se va incrementando. Y se va incrementando el fondo de cooperación, se va incrementando el nuevo fondo que se creó en el 2005, el FAMPRO, se va incrementando todos los años la ayuda al mantenimiento de los servicios de asistencia a municipios, se va incrementando un nuevo fondo que se creó en el 2005 de compensación por una competencia impropia de plazas concertadas en los psiquiátricos, que para el año que viene, por ejemplo, son 773.000 euros. Incondicionado total. Compensación por un esfuerzo que está haciendo la Diputación. En fin, y el pacto local, que hubo unos recursos en el año 2005 y que fueron entregados a los municipios por parte de la Diputación, y, como le decía, el plan de convergencia que ha sido recogido las propias diputaciones, cosa que no ha hecho el Estado. Por lo tanto, mire, aun reivindicando a la Junta más recursos, en lo que es el pacto local y los recursos que en el Fondo de Cooperación nos vienen ingresando todos los años, está cumpliendo, se está incrementando, nos está beneficiando y la Diputación no tiene más remedio, tiene la obligación de reconocerlo. Y mucho más en estos momentos, como dice la moción, cuando la reducción de los ingresos del Estado por decisión del Gobierno y la falta de compensación que ha hecho el Gobierno a las Diputaciones y el olvido a las Diputaciones es un perjuicio grave que está perjudicando a las Diputaciones e indirectamente a los ayuntamientos y a los ciudadanos que están en cada uno de los municipios de la provincia de Palencia. Es así. Y lo demás, no me compare usted con otras comunidades, porque pactos locales dudo si hay alguno más. Creo que es el único, o al menos fue pionera la Junta de Castilla y León. Yo creo que no hay ninguno más. Pero, y si lo hay, vamos a agotar el plazo del 2011 y renovemos un nuevo acuerdo o una nueva fórmula de participación en los ingresos de la comunidad autónoma, que, por cierto, poco ha podido hacer cuando se está tramitando prácticamente en estos días pasados el nuevo acuerdo de financiación, pero que para el año que viene la Junta de Castilla y León pierde de recursos del Estado 1.000 millones y, sin embargo, ha mantenido las líneas, incluso las ha incrementado
con las diputaciones y con los ayuntamientos. Gracias, señor Fernández. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Bueno, se ha hablado de muchas cosas. Al final de la moción muy poco, porque lo que quedaba, lo que verdaderamente querían ustedes era poner de relieve el descenso de la participación en ingresos del Estado que tiene la Diputación, que es lo que les interesaba, y me parece muy bien. Si es algo que reconocemos y que está así, porque es la realidad debido a la situación de crisis, no de quiebra. No de quiebra. No quieran ser ustedes don tremendo, ¿no?, como líder de su partido, que cada vez que está en una comparecencia pública es que se abren los cielos, aparece el apocalipsis y, en fin, el 2012, pero en el 2009, la película 2012 en el 2009, ¿no? Parece que se abren los suelos y las placas tectónicas. Le voy a decir lo que es una quiebra. Una quiebra es la anunciada merma de 50.000 habitantes que va a tener Castilla y León de aquí a 10 años. Así de claro. Eso es una quiebra para esta comunidad autónoma. Una quiebra es que la provincia de Palencia va a perder 9.000 habitantes de aquí a 10 años. Eso es una quiebra para esta provincia. Y no conmueve a quien tiene responsabilidad provincial y regional para cambiar las cosas. Eso es una previsión que hemos visto estos días del saldo vegetativo que va a tener la evolución de la población de Castilla y León y Palencia de aquí al 2018. Es decir, ya. Y nosotros hablamos, pues eso, de que se rompe España, de la quiebra, de no sé qué, de que nos hundimos, ¿no? Esa es una quiebra, ¿no? Una quiebra para las entidades locales es que no exista una concordancia entre los ingresos que existen del Estado, regulados por ley y establecidos de manera incondicionada, que suban o bajan en función de los ingresos que tiene el Estado, y la comunidad autónoma, a pesar de que tiene mandato estatutario. Una quiebra es que la Junta de Castilla y León no tenga, por lo tanto, la financiación local absolutamente establecida y amarrada. Y no tiene que esperar a que le digan desde no sé qué otra región o desde no sé qué gobierno nada. Aquí tiene las competencias para hacerlo y si no lo quiere hacer es porque no le da la gana. Una quiebra es que no existe una política de ordenación territorial que pueda poner freno a esta escalada de gasto que tienen muchos ayuntamientos, fundamentalmente porque son pequeños y porque son pequeños no tienen los recursos suficientes para mantenerse. Pero ni tocamos la ordenación territorial de la Junta de Castilla y León. Es un tema tabú y algún consejero cayó por querer tocarlo, de ustedes además. Es una quiebra para esta comunidad autónoma y para estos ayuntamientos tener un pacto local que en muchas ocasiones lo que ha llevado es precisamente a incrementar el gasto corriente. Y dígase usted a los ayuntamientos que tienen policía local, por ejemplo. A los ayuntamientos que tienen policía local, que han tenido que incrementar las categorías de los policías, porque así lo establece, y, por lo tanto, el gasto. Incoherencia es, por lo tanto, apelar ahora a que hay que evaluar el pacto local de Castilla y León en el 2011, que es cuando terminan. Pero entonces, ¿para qué nos presentan ustedes esta moción? Si es una moción que ya está evaluando y diciendo que va muy bien el pacto local. Si usted mismo está diciendo que termina en el 2011, espérese al 2011 para ver si hay cumplimiento del pacto local. Y resulta que ahora nos presentan una moción. ¿Pero qué incoherencia es esa? Mire, yo lo que sé es que no se puede mantener que el Gobierno de España está ahogando a los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Hay un compromiso, efectivamente, de abordar la financiación local. Nos hubiera gustado que hubiera sido al mismo tiempo que la autonómica. Y hubo un compromiso, ciertamente. Ese compromiso se ha renovado para el 2011. Lo ha dicho el vicepresidente tercero de Cooperación Territorial. Ha dicho que el 2011 es cuando el Estado estará en condiciones, porque se está saliendo de la crisis económica y recursos para todo no es posible, para abordar la financiación local. Cuando se estableció el compromiso de abordar la financiación local y la autonómica en conjunto, la crisis económica no estaba azotando como estaba azotando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el compromiso se renueva y se establece para cuando el Estado tenga más posibilidades de responder a esa demanda que es justa y que nosotros también la solicitamos. Pero hablar de que el plan E, por ejemplo, ¿no?, es decir, que por lo menos es un paliativo importantísimo para los ayuntamientos, está creando problemas y perjuicios a los ayuntamientos, palabras textuales de usted. Sinceramente, si algún ayuntamiento tiene problemas o perjuicios, que no lo solicite. Pero es que lo están solicitando todos. ¡Todos! El del 2009 y vamos a ver que el del 2010 también. Pero entonces, ¿qué problemas y qué perjuicios? Lógicamente, la tramitación podrá tener, en algunas ocasiones, inconvenientes. Con la experiencia acumulada, probablemente ya ninguno para el 2010. Que los ayuntamientos han aprendido perfectamente toda esa tramitación. Por lo tanto, hablar de que lleguen 50 millones de euros a los ayuntamientos de Palencia
entre el 2009 y el 2010. ¿Eso es un problema y un perjuicio? Sinceramente, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Que ustedes hubieran querido que entraran las diputaciones? De manera abstracta nosotros también. Pero si la política, la decisión política fundamental, sí, de manera abstracta nosotros también, aunque les llame la atención, de manera abstracta. Teóricamente, si lo entienden ustedes mejor así, teóricamente, ya sabe aquello del mercado abstracto, ¿no?, que es la bolsa, y que nadie entiende, pues por eso es abstracto, ¿no?, igual que el arte. Bueno, pues de manera teórica o abstracta, como usted quiera, nos hubiera gustado a nosotros también. Pero se ha decidido políticamente que era más eficaz y más directa el objetivo de crear empleo o de parar el hundimiento de la construcción en el 2009 con una intervención directa con los ayuntamientos. Y ha sido un éxito y un acierto. Y un acierto. Se han recogido sugerencias y se han trasladado al 2010. Pero el esquema general funciona y es una tramitación directa vía telemática, eso sí que es e-administración, y además en tiempo récord, entre los ayuntamientos y el Ministerio de Cooperación Territorial. Eso es un éxito de todos los ayuntamientos, de cómo se han tramitado las cosas, pero también del Ministerio en ese sentido. Por lo tanto, la palabra quiebra tiene muchas acepciones en la política, ¿verdad? Y nosotros creemos que hay que utilizarla con cuidado, no ser tremendistas y ser realistas y aceptar que hay un problema de crisis y que eso redunda en los ingresos del Estado y, por lo tanto, en lo que les toca a las corporaciones que están ligadas a esos ingresos del Estado. Eso es ser realista, no es ser tremendista. Y el matiz es importante, es muy importante. El pacto local solamente ha servido para que la Junta de Castilla y León fuera la primera en hacerse la foto. Para eso ha servido. A las corporaciones locales de muy poco. Lo que serviría de verdad es que se aplicara un PICAS, un fondo incondicionado que trasladara esos recursos. Mire, los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reciben en Castilla y León 160 euros por habitante menos que la media de los demás ayuntamientos de España con respecto a sus comunidades autónomas. 160 euros, que se lo aplique cada alcalde y que sepa lo que le tendría que corresponder a mayores de lo que le llega de la Junta de Castilla y León. 160. Aquí, a la Diputación son 105 euros menos de lo que reciben de media las demás diputaciones del régimen común de España de sus comunidades autónomas. Es una pasta, 17 millones de euros. 17 millones de euros que debían llegar a esta Diputación. Bastante más de lo que ustedes están demandando, aunque el mes que viene probablemente ya esos dineros que dicen ya no son 13, serán 20, porque de mes a mes va subiendo. Por lo tanto, nosotros no podemos aprobar esta moción de ninguna manera. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. Señor Fernández. Bueno, muy brevemente ya para añadirle a don Jesús que la diferencia de sensibilidad con las corporaciones locales de cada uno de los partidos políticos, además de lo mencionado anteriormente en las anteriores intervenciones del Gobierno y del Estado y de la Junta de Castilla y León, le tengo que recordar, porque es bueno, porque si no lo recordamos nosotros es posible que alguien se lo olvide, que desde el año 2003 hasta hoy, con todas las reducciones que hemos tenido, no solamente se va a producir para el año que viene, sino ya se originó un problema en el año 2007 con la desaparición del POL y con reducciones pequeñas, pero en lo que era el plan de obras y servicios se han venido reduciendo. La Diputación, además de compensar esa pérdida de ingresos en los planes provinciales, ha ido reduciendo la aportación de los ayuntamientos desde porcentajes, usted recuerda y sabe, del 50-50 a un porcentaje ya alto de obras con el 15%. De tal forma que los ayuntamientos en el año 2009 han aportado para un mismo nivel de planes un 49% menos de lo que aportaban en el año 2003 y la Diputación ha aportado un 130% más de lo que aportaba en el 2003. Es decir, que esto es bueno irlo recordando porque ha sido una política de este equipo de gobierno, del Partido Popular, y en beneficio de los ayuntamientos que les ha permitido destinar los recursos que no han aportado de forma incondicionada a lo que han querido. Eso sí que ha habido claramente recursos incondicionados. En fin, sobre el plan E, por aclararle, cuando he hablado de problemas o de perjuicios, he dicho corregidos en el plan del año próximo y que debatimos aquí los problemas en una moción y que ustedes no apoyaron. Y me refería a los gastos de redacción de proyecto, los gastos de dirección de obra y los gastos, que algunos lo han tenido,
del anticipo que tenían que hacer los ayuntamientos del 30% del final de obra que no recibían del Estado o del Gobierno, hasta que era incluso pagado. Y eso eran problemas que han tenido y prejuicios y que no ha ayudado para nada al problema de financiación que tienen las corporaciones locales, los ayuntamientos. Y que además el propio plan, aunque esté muy bien que vengan recursos y se hagan más pavimentaciones, lo que cada uno quiera hacer, que libremente no ha solicitado, es cierto, para nada ayuda al problema de financiación. La financiación, el modelo de financiación o negociación que se reivindica desde hace muchos años es otra cosa. Es fijar las competencias de cada nivel, fijar un nivel asegurado de recursos y con eso garantizar que se prestan los servicios que cada administración tenga que prestar. Lo demás es recursos para inversiones que en algunos momentos pueden ser necesarias y en otros no. Claro, dice, es que no lo soliciten. Mire usted, pero si usted mismo se está contradiciendo. ¿Y el pacto local? ¿Por qué lo han solicitado o lo suscribieron en su momento, en el año 2005, prácticamente todas las corporaciones locales? Claro. Si es que todas lo suscribieron. Pues lo que dice usted para el plan E, lo diga usted para el pacto local. Es que estamos en las mismas. Pero, en fin, ya para terminar, posiblemente tenga usted razón, posiblemente tenga razón el señor Chávez, el señor Zapatero, en fin, todos los miembros del Gobierno, que estamos saliendo de la crisis. Posiblemente. Y, desde luego, posiblemente también, a partir del viernes, que se va a aprobar una ley de economía sostenible, que yo creo que los propios miembros del Gobierno que se van a sentar a aprobarla no saben todavía qué es, pero ojalá nos lo expliquen. Si todo eso va a solucionar el problema, va a solucionar la crisis, pues mire usted, hasta voy a ser generoso, voy a retirar lo de quiebra, pero sí que lo voy a sustituir por quiebro. Quiebro es el que usted ha hecho cuando, para no hablar de lo que nos va a mandar menos el Gobierno, ha empezado a hablar con la despoblación y no sé qué más temas que posiblemente serán motivos de un debate que ya lo hemos tenido en este pleno hace pocos años y que hay unas líneas de trabajo, unas medidas que esta Administración, de lo que ella depende, las está cumpliendo y las que no se han cumplido para nada, incluso se han agravado, desgraciadamente, don Jesús, si no revise aquellas 70 y tantas medidas, son las que dependían del Gobierno central, que en ese momento también era del Grupo o del Partido Socialista. Bueno, concluido yo creo que ampliamente el debate de esta moción, pues vamos a pasar a la votación de la misma. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Los puntos 7 y 8 del orden del día yo creo que se retiran para presentar luego de urgencia una moción conjunta y consensuada por ambos grupos políticos. Por lo tanto, pasamos al punto número 9, que es proposición del Grupo Socialista en defensa del empleo y la actividad minera en la montaña palentina. Tiene la palabra don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Bueno, esta moción la planteamos en la Diputación con la finalidad de que nos pronunciemos para dar estabilidad y en apoyo a lo que está negociado y pactado en el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón, que tiene una duración del 2006 al 2012 y que daba tranquilidad, ese marco, ese plan, da tranquilidad a 200 familias del norte de la provincia y especialmente de la comarca de Guardo, Velilla, Santibáñez, esa zona. Y en solidaridad también con las más de 15.000 familias que viven del carbón en la provincia vecina de León, que en este sentido tiene los mismos intereses que nosotros. El plan de carbón pues fue negociado, fue pactado, teniendo en cuenta que el sector no es rentable en términos de mercado, tal y como se concibe actualmente, y ya contemplaba una reducción paulatina de la producción y del empleo en el sector, pero al mismo tiempo ayudas para las empresas mineras en paralelo con la supresión de aquellas minas que no pudieran llegar, mejor dicho, a un mínimo de sostenibilidad económica en el marco establecido. Por ello se fijaron unos marcos de producción, una compra obligatoria por parte de las empresas eléctricas del carbón nacional, unas ayudas públicas a ambas partes, a las empresas mineras y a las eléctricas, y un ajuste de costes para mantener el empleo hasta el 2012. Ese era el objetivo, mantener el empleo, la actividad y, además, mantener una reserva estratégica de carbón que garantizara unos niveles mínimos de extracción de mineral autóctono
en previsión de una eventual crisis de desabastecimiento internacional. Sin embargo, esta semana pasada hemos visto que los responsables más importantes del Partido Popular, el propio presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el portavoz de Economía, el señor Cristóbal Montoro, han pedido en sede parlamentaria en Madrid que se redujera el uso del carbón nacional y las ayudas al sector. Eso sí que pone en peligro precisamente este plan y las familias, 200 en la zona de Guardo, Velilla, Santibáñez de la provincia de Palencia y 15.000 en la de León. Entendemos, además, que ha habido unas contradicciones también en las declaraciones que ha habido con los responsables de la Junta de Castilla y León. Y, por lo tanto, aquí hay motivo para que la Diputación se pronuncie a favor del mantenimiento de este plan del carbón y, por lo tanto, llevando la proposición que este Grupo Socialista trae aquí y que leo en concreto los 2 puntos que solicitamos. El Pleno de la Diputación de Palencia considera necesario que se cumpla el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón como garantía para el mantenimiento de los empleos y recursos económicos de las familias de los mineros, así como para el mantenimiento económico de la comarca de Guardo-Velilla. Y 2, el Pleno de la Diputación de Palencia pide a la Junta de Castilla y León que defienda el sector de la minería en nuestra región ante los propios dirigentes nacionales del Partido Popular. Entendemos que es necesario que la Diputación en este sentido se pronuncie porque tiene un efecto claro sobre la zona norte de nuestra provincia y, en concreto, en la zona tan deprimida de Guardo-Velilla. Gracias. Gracias, señor Guerrero. Tiene la palabra don Urbano Alonso. Gracias, presidente. Yo creo que, por supuesto, que compartimos todos que se cumpla el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón. Y esta Diputación, por supuesto, que está de acuerdo. Pero yo sí que quería matizar 2 cosillas. Una, en primer lugar, que la Diputación de Palencia ha dado suficientes muestras de apoyo a una zona que ha sufrido y, por desgracia, sigue sufriendo las consecuencias de la reconversión de las cuencas mineras y del carbón. Matizar que ninguna otra institución ha creado y adoptado un plan económico especial para Guardo y su comarca, para reactivar su economía, y que también, si existiera esa misma sensibilidad por parte del Gobierno, pues lo podría haber realizado. Lo mismo que lo ha hecho con el Plan Oeste o Soria, crear un fondo extraordinario para las cuencas mineras de la montaña palentina. En segundo lugar, yo sí que les digo que deberían ser ustedes bastante más claros, bastante más realistas, porque hablan ustedes de dar estabilidad al sector del carbón en Guardo y en Velilla. Por una parte, piden apoyo a la oposición para dar esa estabilidad y, curiosamente, en el borrador del Real Decreto del Ministerio que dirige Miguel Sebastián, en cuanto al nuevo régimen de primas al consumo del carbón autóctono, que afectará, según parece en ese borrador, a una docena de centrales térmicas. Voy a leer un poco textualmente cuáles son esas térmicas, 2 de ellas en Asturias, la de Soto de la Ribera, la de Soto de Barca, otras 8 instalaciones en las cuales se quemarán los 20 millones de toneladas del carbón nacional, que son Compostilla, Teruel, Añares, La Robla, Puertollano, Escucha y Puertonuevo. Mi pregunta, y me hago una pregunta y no puedo por menos, es ¿dónde está el apoyo del Gobierno a la zona de Guardo y a la zona de Velilla? ¿Dónde y por qué no está, dentro de este acuerdo marco, por qué no está la central térmica de Velilla? Y yo les mandaría a hacer una reflexión. Yo creo que está muy claro que si no figura esta central de Velilla dentro de este decreto, no se va a quemar el carbón autóctono. Y, por lo tanto, eso sí que sería, de alguna manera, el comienzo del declive total de la minería en la zona de la montaña palentina, especialmente en Guardo y Velilla. Y yo sí que quería recordarles a ustedes que son ustedes los que gobiernan, que son ustedes los que tienen paralizadas el plan del carbón y las ayudas del carbón desde enero del 2008, que son ustedes los que van a presentar ese decreto y que a mí me parece algo incongruente querer culpar al Partido Popular, que además está en la oposición, de la propia incompetencia que tiene el Partido Socialista para desarrollar y llevar a buen término el plan del carbón. Y matizar que el Partido Popular siempre ha apoyado las ayudas del plan del carbón, y me gustaría que me dijeran una sola votación que haya habido en el Congreso o que haya habido en el Senado en el que el Partido Popular no haya votado o que haya votado en contra.
Por lo tanto, sin duda alguna, yo creo que este segundo punto de su proposición, que en el primero yo creo que estamos totalmente de acuerdo, no tiene ningún sentido a no ser que ahí, evidentemente, y quien es quien tiene las competencias, se añada el Pleno de la Diputación de Palencia pida al Gobierno de la Nación y a la Junta de Castilla y León que defienda el sector de la minería en nuestra región. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo y, sin duda, esta Diputación ha dado muestras de ello. Muchas gracias. Gracias, don Urbano. Don Jesús Guerrero. Gracias. Bueno, a ver, como siempre, balones fuera, ¿no? Es decir, si no somos capaces de dar la cara por nuestro presidente nacional y explicar por qué dice lo que dice, lo que hacemos es poner a caldo al contrario, en este caso al Gobierno. Muy bien, muy bien. Mire, la Junta de Castilla y León tiene mucho que decir también en el desarrollo de las comarcas mineras, ¿no? Y en la aplicación de los fondos y la aplicación del propio Plan Estratégico del Carbón. Usted dice que es porque el Gobierno lo tiene paralizado la Junta de Castilla y León. Lo tiene paralizado la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León es la que utiliza los fondos Miner durante tantos años para sustituir sus propias inversiones. Se ahorra sus inversiones y utiliza los del fondo Miner. Entonces, se supone que los fondos Miner eran una ayuda extraordinaria para aquellas comarcas deprimidas por la reconversión del carbón hace muchos años. Hace muchos años. Por lo tanto, no se puede sumar, no se puede hacer lo que hace la Junta de Castilla y León, que es decir, en vez de sumar lo que es los dineros del Miner a sus inversiones, lo ha dejado solo con los dineros del Miner. Y así se han hecho las carreteras de la comunidad autónoma con los fondos Miner. Con los fondos Miner en vez de los fondos de la Junta de Castilla y León. Utilice esos fondos de manera suplementaria. Eso sí que ha sido verdaderamente dar gato por liebre y no utilizar los recursos que te vienen para emplearlos de manera extraordinaria en las comarcas mineras con los tuyos. La Junta se ha ahorrado sus fondos. Habrá hecho lo que haya hecho. ¿Hay que dar estabilidad al sector de la minería? Claro, si es que está aprobado ya en el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón. Y nosotros lo estamos pidiendo aquí. Lo que no puede ser es que haya un responsable nacional que además quiere gobernar España y que diga que hay que acabar con esas ayudas, en base a no sé qué política liberalizadora. Aquí resulta que somos liberales, me refiero al Partido Popular, en días alternos. Con la minería toca ser liberales, con la agricultura, que lo vamos a ver luego y nosotros estamos de acuerdo, no lo somos, hay que dar subvenciones. Oiga, pero o se es o no se es. El Partido Popular, yo me acuerdo, es que lo grabé en mi mente, porque me resultó muy chocante una entrevista que se le hizo al presidente nacional del Partido Popular, al señor Rajoy, cuando tuvieron ustedes su congreso de Valencia el año pasado, y él decía que en el Partido Popular había, fíjese, conservadores, liberales, demócratas cristianos y hasta socialdemócratas. Muy bien, muy bien. Es decir, tiene 4 almas el Partido Popular. En este caso del carbón parece que la que tiene es la liberal, la de aquella que dice que un sector, si no se mantiene, no tiene que tener ayudas. Bueno, eso es lo que han trasladado sus responsables políticos, el presidente nacional Mariano Rajoy y el portavoz de Economía, Cristóbal Montoro. No he escuchado eso mismo desde la Junta de Castilla y León, con mucha más responsabilidad porque está sobre el terreno y sabe lo que hay. Y lo que pedimos es simplemente que se mantenga el plan del carbón y que se pida a la Junta que defienda la decisión que ella misma mantiene respecto a sus dirigentes nacionales. Tan sencillo como eso. Si ustedes además quieren apuntar un tercer asunto, que es el pedir a la Junta y al Estado que defiendan el plan de carbón, no hay ningún problema. Si es un tercer punto en ese sentido, no hay ningún problema. Y fíjese que la moción está hecha con una visión aséptica, para no pisar callos. El debate es otra cosa. Pero la moción, si la leen bien, no hay intención de zaherir para nada. Manifestar que ha habido unas declaraciones que nos crean prejuicio en esta comunidad autónoma de los dirigentes nacionales del Partido Popular y lo que pedimos es que se defienda ese sector por parte de la comunidad autónoma del Gobierno de Castilla y León. Si lo que quieren es añadir un tercer punto en esa línea, nada que decir. Al contrario, a favor. Gracias. Gracias, señor Guerrero. Don Urbano Alonso. Gracias. No estoy diciendo de añadir un tercer punto. Lo que estoy diciendo es que hay un punto, que es el segundo, que pone que el Pleno de Diputación de Palencia pide a la Junta de Castilla y León que defienda el sector de la minería en nuestra región ante los propios dirigentes regionales del Partido Popular. Mire, si no hay que defenderlo ante los propios dirigentes del Partido Nacional, del Partido Popular, si es que quien tiene las competencias y quien hace los decretos y quien regula el plan de la minería en este caso es el Gobierno de la Nación. Es decir, yo pedirle a la oposición en Cervera de Pisuerga, al Partido Socialista, por poner un ejemplo, que defienda que aumente el presupuesto, pues perdone, le tendré que aumentar yo
que es quien gobierno y quien aporto en ese sentido. Comentar que, y como hablaba de fondos adicionales de la Junta de Castilla y León, sí que es verdad. No solo en los municipios, y puedo poner como ejemplo Cervera y Pisuerga, se hacen inversiones de los fondos de la minería, que los hacemos en toda la cuenca minera, que además tenemos fondos, afortunadamente, y como tiene que ser, porque efectivamente son adicionales, de la propia Junta de Castilla y León, con lo cual eso de que se hacen las inversiones solo con los fondos mineros, yo le puedo garantizar y demostrar que además de los fondos de la minería, que son como fondos adicionales, también se hacen otro tipo de inversiones. Sí es verdad que se han hecho varias de las carreteras de la propia Junta de Castilla y León con los fondos mineros. Yo creo que eso es innegable, es indiscutible y es una realidad, ¿no? Mire, a excepción de otras comunidades en las que gobiernan otros partidos políticos, en lo que se refiere a las ayudas con el tema del plan del carbón y del llamado eje municipal, que directamente es lo que nos afecta más a los propios ayuntamientos, y la relación más directa con la propia Junta de Castilla y León en los propios ayuntamientos, es la única comunidad autónoma que cuando te dan la obra te dan el 70% y cuando finalizas la obra te pagan la obra en su totalidad. Yo le podría poner el ejemplo de Asturias, en el cual los ayuntamientos, durante en algunos casos 2 y 3 años, tienen que estar adelantando, porque tienen que haber pagado esa obra, y en algunos de los casos tardan 2 y 3 años en pagarles el 30% de la finalización de la obra. La Junta de Castilla lo está haciendo, y además en el propio convenio de marco de la minería eso no es exigible ni por parte del Gobierno ni por parte del propio plan. Pero en este caso, pues es la propia Junta que ha decidido que los ayuntamientos no adelanten ese dinero y de alguna manera podemos los ayuntamientos realizar obras importantes porque algunas de ellas pues superan el 1.000.000 de euros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este caso el Partido Popular está demostrando, sin duda, el buen hacer dentro del plan del carbón, y sí es verdad que sí que hay algunas de las obras que pueden estar paralizadas en alguna consejería, pero que se está dando un ritmo importante, pero lo que sí que es importante y que trasciende es que obras ya finalizadas y aprobadas están retenidas en el propio Ministerio en Madrid, en algunos casos porque parece ser que han cambiado de una persona que llevaba ese tema y que todavía no habían creado su puesto y tiene una cierta paralización, o puede ser un tema económico. Es algo que, desde luego, a través de la Asociación Regional de la Minería, ARMI, y a través de ACON, estamos existiendo los municipios mineros y yo creo que es una realidad. Y sí que es verdad que, aunque ha tenido un retraso importante, en el que tengo que matizar, han tenido culpa tanto, en este caso, el Gobierno de la Nación como la propia Junta de Castilla y León. Se le está dando, afortunadamente, un impulso y esperamos que dentro de poco sea una realidad. Pero yo sí que, volviendo a la moción, pues yo creo que ustedes no tendrán ningún inconveniente, ya que, además, perfectamente, como usted ha dicho, la Junta de Castilla y León también tiene mucho que ver en el plan de carbón, pero sin duda quien tiene que ver en el plan de carbón es el Gobierno. Y una realidad es que yo creo que incluso deberíamos de incluir, pero bueno, es algo que no se ha planteado, pues que la térmica de Velilla entrara en ese decreto, que eso sí que sería importante y nos daría la garantía, en todo caso, de que el carbón autóctono de la zona de la montaña palentina, de la zona de Velilla, Santibáñez y Guardo, pues se consumiera en esa térmica, porque si no, difícilmente. Probablemente lo único que consuman será carbón de importación y, desde luego, lo que pretendemos es lo contrario. Con lo cual, yo sí que les ruego, dentro de su propio partido, que insistan, y yo creo que sería una labor importante por parte de su partido, que en ese decreto esté incluida la central térmica de Melilla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, don Jesús Guerrero. Bueno, vamos a ver. Aquí lo esencial es saber si un partido que se postula para gobernar España y que está gobernando en Castilla y León es capaz de decir si va a mantener el plan del carbón y, por tanto, las subvenciones y las ayudas a ese sector. Tan sencillo como eso. Si los líderes y responsables políticos nacionales de ese partido dicen lo contrario, la inquietud en 200 familias de la zona de Guardo o Velilla es mucha. Y las 15.000 de León, si leen ustedes la prensa local de León, es tremenda, es tremenda. Tan sencillo como eso. Y pedir que se cumpla el plan del carbón, por supuesto que sí. Lo que pasa es que a veces da la impresión de que los dirigentes nacionales del Partido Popular están más bien pensando en los intereses de las compañías eléctricas, y a eso fue, jugando con el hecho de que si no se bajaba las subvenciones al carbón iba a subir el precio de la luz, pues parece que a veces se muestra más interés por defender los intereses de las compañías eléctricas que los intereses de los ciudadanos y de las familias, en este caso del norte de Palencia y del norte de León. Creemos que para esta región y para estas dos provincias y para la nuestra es fundamental que se corrija esa postura del Partido Popular. Y por debajo lo que ustedes quieran, pero desde luego pedir que se corrija esa postura y que la Junta de Castilla y León haga valer
lo que son los intereses de Castilla y León en este sentido, ante el Gobierno de la Nación, pero también ante su partido, si quiere, pues nos parece fundamental. Y es lo que motiva esta moción, con todo el respeto a las posiciones de cada partido, pero que nosotros en este caso no podemos compartir. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Yo, muy brevemente, para cerrar el debate. Usted dice que lo que quiere es que digamos aquí lo que dice lo que el Partido Popular apoya. Aquí no estamos para decir nada del Partido Popular. Es decir, aquí hay un equipo de gobierno que pertenece al Partido Popular, pero esto no es el Partido Popular, esto es la Diputación de Palencia. Entonces, la opinión del Partido Popular y lo que piensa el Partido Popular lo tendrá que decir el Partido Popular con sus órganos correspondientes. No nos corresponde a ninguno de nosotros decir si el Partido Popular defiende o no defiende. A mí no, ni estoy autorizado a ello. Yo lo único que puedo decir es que la Diputación de Palencia apoya su primer punto, apoya el plan de la minería, apoya los fondos de apoyo al carbón. Nos gustaría que, como bien decir Urbano, entrara Melilla en el decreto. Y usted no se preocupe por las declaraciones del líder de la oposición, que dice que perjudican. En este caso no perjudican a nadie, porque son opiniones del líder que no gobierna, el que tiene los instrumentos para gobernar, el que tiene el poder, el que puede hacer el decreto, el que puede hacer las ayudas, es el gobierno. Y como al líder de la oposición ustedes no le han hecho nunca caso, pues entonces que estén tranquilos los ciudadanos del norte de la provincia de Palencia y de León, que no va a pasar absolutamente nada. Pasará lo que el gobierno quiera que pase. Y la responsabilidad será del gobierno, no será del líder de la oposición, que es muy libre de expresar políticamente su pensamiento en cualquier cuestión. Como no gobernamos y ustedes eso no nos hacen caso nunca, absolutamente nunca, sino más bien lo contrario, pues yo estoy seguro que, vistas las declaraciones del señor Rajoy, que tampoco tienen tanta importancia, habrá que ver el contexto que se han realizado, no solo van a mejorar el decreto, no solo van a mantener las ayudas, sino que seguramente van a incrementar las ayudas al carbón y van a hacer un plan especial para el norte de la provincia de Palencia, que tanto está sufriendo por el carbón y por la despoblación. Vamos, yo estoy seguro de ello, porque ustedes tienen el gobierno y ustedes tienen los instrumentos para hacerlo. Luego ustedes estén tranquilos, que nosotros estamos también tranquilos, confiando plenamente en la sensibilidad del señor Zapatero y del Gobierno de la Nación, que va a mejorar todas estas situaciones. Pero que conste que la Diputación de Palencia apoya a la zona minera de Palencia, creo que lo hemos demostrado siempre, no sé si lo ha dicho Urbano, pero somos la única administración que hicimos un plan especial para Guardo, Velilla y Santibáñez, es decir, se lo ha dicho, y yo creo que lo hemos demostrado y lo seguimos, pero nosotros no somos quien para que decida la Junta que se dirija a los dirigentes nacionales de mi partido, porque ni la Junta tiene que dirigirse a los dirigentes nacionales de mi partido. Será los órganos del partido el que tendrá que debatir dentro del seno del partido lo que creamos conveniente. Pero ni aquí tenemos que tomar acuerdos en representación del partido, ni hablar en nombre del partido. Yo creo que está claro y, por tanto, estaríamos, como digo, como ha dicho muy bien Urbano, dispuestos a apoyar el primer punto y el segundo, si lo que dice que pedía a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación la defensa del sector de la minería, sino pues manteniendo, incluyendo claro lo de Velilla en el decreto, que creemos que es importante y eso sí que es una muestra de apoyo al sector del carbón en el norte de Palencia, sino pues mostrando nuestro pleno apoyo al sector minero, votaremos que no a la propuesta que han presentado ustedes. Si acepta alguno, y si no, pues pasamos a la votación y punto. Pues pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. No. Bueno, entonces presentamos de urgencia una propuesta en defensa del sector agrícola, en apoyo del sector agrícola y ganadero, al haber retirado las presentadas por el Grupo Popular Socialista, por haber llegado a un acuerdo, como yo creo que no es necesario defender la urgencia, porque la razón es que se retiran una y para poderse debatir en el Pleno, pues pasamos directamente a votar la urgencia y luego ya hablamos de la moción. Sobre la urgencia de la moción, Partido Socialista, Partido Popular, sí. Pues tiene la palabra cualquiera de los, creo que el señor Marcos Pinto y luego el Grupo Socialista. Gracias, presidente. Bueno, presentamos esta moción ante la grave situación actual por la que atraviesa el sector agrario, pilar básico de la economía y estratégico para el mantenimiento de la población rural en esta provincia. Los distintos agentes implicados y los partidos políticos reunidos en el Consejo Agrario Provincial el día 19 de noviembre hacen un diagnóstico real de la situación actual. Los dos partidos políticos componentes de esta institución acuerdan elevar conjuntamente al Pleno la propuesta del Consejo mediante la presente moción. Moción de los grupos políticos. Los grupos Popular y Socialista, al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales de 1986, presentan al Pleno de la Diputación la siguiente moción: que la Diputación de Palencia se solidarice con el sector agrícola y ganadero español y en especial con el palentino, al que considera sector estratégico y vital para el desarrollo del mundo rural, promoviendo medidas concretas como las siguientes. Primero, precios justos para los productos agrarios y regulación de los mercados agrarios. Segundo, mayor transparencia de los precios de los insumos agrarios, abonos, electricidad, gasóleos, fitosanitarios, plásticos, piensos, etcétera, y revisión del marco regulatorio de la electricidad para las explotaciones agrarias. Tercero, una fiscalidad adecuada, incremento del IVA compensatorio al sector ganadero, aplicación del IVA reducido de los insumos agrarios, puesta en marcha del gasóleo profesional, un plan de financiación y refinanciación del sector agrario. Quinto, una paz sólida más allá del 2013 con un presupuesto actualizado. Sexto, un verdadero plan de las energías renovables que tenga una de sus bases el sector agrario. Séptimo, apoyo decidido al sector agrícola y ganadero de cara a la adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático. Y octavo, un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa que permita evolucionar hacia el modelo cooperativismo dimensionado y competitivo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Marcos Pinto. Don Jesús Herrero. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, a iniciativa de las OPAs, de las Organizaciones Profesionales Agrarias, se solicitó, al menos llegó al Grupo Socialista y supongo que también al grupo del equipo de gobierno, que hubiera un apoyo a estas peticiones y también a las movilizaciones que se venían haciendo estos días debido a la situación por la que atraviesa la agricultura y la ganadería, el campo en general, en cuanto a un poco una crisis profunda en la que están perfectamente inmersos, ¿no? Nosotros entendemos que es una realidad lo que están describiendo y que estas peticiones, que son las propias de las organizaciones agrarias, son absolutamente peticiones lógicas en el planteamiento de la situación actual. Nosotros las hemos apoyado y creemos que es oportuno que la Diputación, y además unánimemente, como parece que va a ser, como es, de hecho, se pronuncie a favor de las mismas, porque nuestra provincia claramente tiene un componente agrario importantísimo, nuestra región también, y por lo tanto nos afecta y mucho las tendencias desreguladoras que proceden básicamente de la Unión Europea, pero que afectan a estos territorios como son los nuestros, que tanto viven y padecen un poco estas dificultades. Por lo tanto, el apoyo pleno del Grupo Socialista a estas peticiones y, por lo tanto, esta moción consensuada que así lo refleja. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que está clara la postura de los dos grupos y, por tanto, pues pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Bueno, ruegos y preguntas. Don Jesús. Gracias. Una pregunta. Señor presidente, ¿cuándo se va a poner en marcha un programa provincial para ayudar a los ayuntamientos con el asunto del control de abastecimiento de agua de consumo humano? Lo hemos venido hablando en varios plenos desde el verano y, en fin, desconocemos la iniciativa concreta que está llevando adelante la Diputación. No se ha explicado nada en alguna comisión. Y, por lo tanto, creemos que va pasando el tiempo y, en fin, este asunto, lejos de dar solución, pues parece que se pierde un poco en el mes a mes. Recuerdo que el decreto que obligaba a los ayuntamientos a hacer este control tiene efectos del 1 de septiembre. Estamos ya metidos a finales de noviembre, prácticamente en diciembre, y no conocemos en detalle qué es lo que está haciendo la Diputación de Palencia. Creo que este es el momento para que se dé alguna explicación, o por lo menos para que se convoque la comisión en la que se expliquen las iniciativas que, al hilo de las propuestas en moción que se aprobaron en el pleno del mes de julio, creo recordar, se hicieron aquí. Gracias. Gracias, don Jesús. Don Adolfo Palacio. Buenos días, gracias, presidente. Yo no sé si estaba usted presente, pero en la última comisión informativa que tuvimos de Medio Ambiente se trató el tema. Esperemos que en lo que se comprometieron ustedes, que es en llevar propuestas, las tengan ya hechas,
pues nosotros sí las tenemos hechas. Imagino que ustedes también tendrán ya propuestas, o solamente era una iniciativa para ver lo que quería hacer el equipo de gobierno. La próxima Comisión de Medio Ambiente se celebrará, me imagino que dentro de muy poquito, para dilucidar las solicitudes que se han presentado dentro de lo que es el antiguo convenio de sequía. Nosotros sí que sabemos, y se lo adelanto, que los ayuntamientos, prácticamente la totalidad, ya tienen suscritos acuerdos con empresas externas para la analítica. Lo que en un principio parecía que iba a ser muy elevadamente caro, no lo va a ser tanto, por los datos que nosotros tenemos, que imagino que ustedes, como digo, también habrán recabado. Y además ya le adelanto también que nosotros, no solamente con el tema de abastecimiento, con lo que regula el Real Decreto del año 2003, en el tema de control del agua, sino que lo queremos dar una vuelta más grande, que sería también todo el ciclo hidráulico, también por el sistema de saneamiento, que es un tema muy importante y que está ocasionando un montón de perjuicios a los ayuntamientos, sobre todo a los pequeños, con los sistemas de depuración. Y adelanto que estamos en conversaciones con el ITAGRA y con el Colegio de Farmacéuticos para que uno y otro, unos en el tema de lo que es el abastecimiento, el Colegio de Farmacéuticos, y en el tema de saneamiento, el ITAGRA, podamos preparar propuestas para que los ayuntamientos sepan dónde estamos. Esperemos, como digo, que en la próxima comisión también ustedes aporten alguna cosa y nos puedan mejorar la que nosotros le podamos hacer. Muchas gracias. Gracias, don Adolfo. No cabe, pero de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, don Adolfo, acuérdese que esto vino por una iniciativa en forma de moción del Partido Socialista. Luego, más iniciativa que esa, y esa moción llevaba 3 propuestas, que son los 3 modelos que se están dando en todas las diputaciones de Castilla y León hasta ahora. 3. O bien un programa provincial, claro, esto, en fin, llega un poquito tarde porque el 1 de septiembre ya tenía que haber estado en funcionamiento, un programa provincial en el que se presta ese servicio a los ayuntamientos, en algunos casos planteando incluso ordenanza fiscal y tal, pero bueno, prestando ese servicio a los ayuntamientos. Anótelo como propuesta, ya se lo adelanto. Segundo, decíamos que otras diputaciones habían establecido convenios para promover precios más baratos a los ayuntamientos, con los colegios de farmacéuticos, creo que por ahí va usted también, apúntelo como segunda propuesta. Y tercera, que era también una de las que llevábamos, era una línea de subvención de la Diputación para paliar a los ayuntamientos más pequeños, que son los que no tienen gestor, no tienen empresa, y lo hacen ellos mismos y con más dificultades, para que se paliara un poco el coste de ese servicio directamente del ayuntamiento, ¿no? Incluso establecía una posible, que se estudiara, una línea de subvención a los ayuntamientos que tienen gestor, es decir, empresa concesionaria, para esa cuestión. O sea, que propuestas hay encima de la mesa desde el primer momento, don Adolfo, desde el primer momento. Repase la moción, se la paso si quiere, que son nuestras propuestas, porque es que son las vías lógicas que han hecho en otras diputaciones. Gracias. Gracias, don Jesús. Don Adolfo. Sí, muy brevemente, claro, si es que no hay otra opción. Si lo que ustedes proponen es las 3 únicas que hay, claro, pero tendrán que tener una al concreto. Es decir, en una propuesta será el coste para los ayuntamientos es tanto dinero, proponemos tal cantidad a la que se les pueda dar, o no entramos, o lo que han sacado otras provincias. No, es que lo que usted propone de otras diputaciones provinciales, pues se tenían que haber enterado también de en qué forma lo están solucionando. Bueno, don Jesús, si quiere le contesto a él, también le contesto a usted, como quiera. Pero claro, yo creo que un poco de respeto, ya que estamos hablando en un pleno y yo con el portavoz. Como digo, como le digo, que nosotros esperemos que en la próxima Comisión de Medio Ambiente nos pongamos de acuerdo, pero que ya le digo que nosotros queremos trabajar en ese sentido. Y ya le adelanto que tampoco es una cosa tan grave la que supone, no solamente la de septiembre, como dice usted, que viene del año 2003, y antes de septiembre nosotros, como le dije en el pleno anterior, llevábamos un año hablando también con la Agencia de Seguridad y Salud y con los ayuntamientos y con el Colegio de Farmacéuticos para intentar buscar alguna solución, no solamente septiembre, es decir, esas propuestas que ustedes ponían en la moción ya las habíamos barajado nosotros con mucha anterioridad. Bueno, yo creo que contestada la pregunta, es no hacemos una moción de la pregunta. Si no hay nada más, levantamos la sesión. Gracias.